El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Hola, cordial saludo, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Calentando la Palabra, programa, digamos que institucional de martes y jueves aquí en nuestra Pedagógica Radio, hoy con un tema bastante especial, así que les recomendamos prestar mucha atención porque hoy vamos a conversar acerca de políticas de género y educación sexual en América Latina. Por eso nuestros invitados son de talla mayor, pero vamos a saludar antes a nuestro director de la Pedagógica Radio, Alejandro, bienvenido a este espacio. Hola Yolanda, muy buenos días a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, los maestros, las maestras, los estudiantes, los funcionarios administrativos y toda la gente que se conecta hoy en este Calentando la Palabra de 9 a 10 de la mañana, un poquito tarde hoy, pero vamos arrancando con toda la energía para hablar de ese tema tan importante que nos ha planteado usted hoy. Exactamente, Alejandro, un tema de palpitante actualidad en nuestra comunidad universitaria, pero también dentro de las aulas. En esta emisión, pues vamos a poner en diálogo los debates sobre políticas de género y educación sexual en América Latina. Así que presentamos sin más preámbulos a nuestros invitados del día de hoy. En primera instancia, el doctor Santiago Semaitis de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bienvenido a estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto esta conversación. Bueno, qué bien. Tenemos una mesa internacional. Presentamos también a la doctora Claudia Viana Pereira de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bienvenida. Muy buenos días. Una alegría de estar aquí con vosotros. Bueno, y pues obviamente por nuestra universidad pedagógica, también una invitada muy especial de la Facultad de Educación, la profesora Carolina Ojeda. Bienvenida, profesora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y sin más preámbulos también vamos a dar inicio con este tema de hoy que nos trae a esta mesa de trabajo tan interesante. Con relación al tema de políticas de género y educación sexual en América Latina, daremos un contexto que tiene relación con nuestros invitados del día de hoy. En el caso del doctor Santiago Semaitis, investigador y doctor en Ciencias de la Educación vinculado a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, podemos hablar que el trabajo de investigación que ha hecho él alrededor de este tema inicia con su tesis doctoral en 2021 titulada Historia de la Educación Sexual en la Argentina Contemporánea. Adicional a ello, ha tocado temas en distintos artículos y capítulos en donde aborda los antecedentes moralistas, sanitaristas de la educación sexual, pedagogías de la sexualidad y la circulación de discursos en torno precisamente a la educación sexual integral, así como ha participado en trabajos regionales que analizan movimientos antigénero y sus discursos en Argentina y Brasil sobre investigaciones colectivas y artículos en revistas y repositorios académicos. Los ejes temáticos de esta metodología del Dr. Semaitis tiene que ver con la historia de las pedagogías sexuales, en donde reconstruye genealogías, la moral biologicista para mostrar que la ESI no surge de la nada, sino que dialoga y compite con tradiciones previas. También hace un análisis político del discurso y estudios de género en donde combina fuentes institucionales, normas, programas, materiales escolares y testimonios para rastrear cómo se producen y disputan significados sobre los cuerpos sexuales y roles de género en la escuela. También ha trabajado ampliamente sobre los enfoques en agentes y prácticas y allí pone atención en actores como los ministerios, las ONGs, maestros, movimientos sociales, etc. y en la experiencia concreta en aulas materiales mostrando la distancia entre norma y práctica. Dentro de estos aportes a las políticas de género y educación sexual en América Latina, hace un análisis sobre cómo
la ESI como estrategia analítica la sitúa en un continuum histórico. También ofrece un marco útil para entender por qué determinadas resistencias o apropiaciones son recurrentes en la región, no solo reacciones a una nueva política, sino reactivaciones de tradiciones largas, lo cual ayuda a diseñar intervenciones más sensibles a marcos culturales e institucionales. El Dr. Zemaitis ha centrado su atención a materiales y prácticas docentes que considera valiosas para quienes diseñan políticas. Revela los lugares donde la ESI tiende a perderse, es decir, libros de texto, formación inicial y tiempos de clase, y por tanto, dónde concentrar recursos e indicadores de implementación, entre otros temas. De otra parte, la doctora Claudia Viana Pereira, académica brasileña enfocada en los temas de educación, género y sexualidad, nos da un enfoque sobre género y sexualidad en las políticas públicas de educación, siendo pionera en mapear cómo estos enfoques ingresaron en leyes, planes y directrices de la educación básica en Brasil entre 1988 y 2002. Ha hecho presencia en movimientos LGBT y escuela, en donde ha realizado análisis de avances y retrocesos en las políticas educativas frente a la diversidad sexual y de género. Critica también a los silencios y estereotipos en libros de texto sobre familia, género y sexualidad. En su trabajo docente a favor de las desigualdades, ha hecho estudios sobre división sexual del trabajo y uso del tiempo en la docencia. En su debate contemporáneo ha realizado investigaciones recientes sobre el discurso antigénero y sus efectos en la escuela y sobre la necesidad de enfoques transfeministas en la educación. Todo este trabajo, esta cartografía de política, se articula y se documenta en la institucionalización gradual de género y sexualidad en la educación brasileña desde los 90, mostrando que la inclusión normativa fue real pero desigual entre niveles y programas. Esta línea ofrece evidencia histórica y categorías para evaluar políticas en el tiempo. Hablando de educación sexual en Colombia, aquí está un breve recorrido histórico en esta materia. Entre 1960 y 1980, la educación sexual llegó al sistema escolar ligada a programas de salud pública y control de la natalidad. El enfoque era mayormente biológico, preventivo y orientado a abstinencia y maternidad segura. De 1991 a 1993, la Constitución de 1991 en Colombia y los fallos de la Corte legitimaron los derechos sexuales y reproductivos. En 1993, el Ministerio de Educación avanzó con normas que impulsaron la inclusión de la educación sexual en el currículo, Plan Nacional de Educación Sexual y medidas para obligatoriedad progresiva. Entre 2000 y 2010 se realizó la consolidación de Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y proyectos piloto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía como insumo para programas nacionales. En 2010 se creó el marco normativo robusto de acuerdos y compromisos regionales sobre educación integral en sexualidad, pero tuvo una implementación desigual debido a barreras culturales, religiosas, formativas y logísticas en zonas rurales y rurales marginales. Los impactos y estadísticas actuales muestran que en Colombia el embarazo adolescente, según las estadísticas vitales del DANE, demuestra una tendencia a la baja en nacimientos de adolescentes. Por ejemplo, en 2023 hubo una reducción notable. Las recientes coberturas reportan que la cantidad total de nacimientos siguió disminuyendo entre 2023 y 2024, con impactos en la proporción de nacimientos en adolescentes. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo y atención, Profamilia documentó aumentos en procedimientos relacionados en 2022 frente a 2021 y advierte sobre brechas en acceso y atención para adolescentes. Con referencia al tema de infecciones de transmisión sexual VIH, los informes del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud documentan la continuidad en casos de VIH y otras enfermedades en población joven. El sistema de vigilancia, Civigila, ofrece reportes anuales con aumento de detecciones en ciertos grupos y la necesidad de mayor prevención dirigida. En cuanto a la cobertura y calidad de la educación sexual en escuelas, estudios regionales y de UNESCO apuntan a que menos de 1 de cada 3 jóvenes
considera que recibió una educación sexual escolar muy buena o bastante buena. Además, muchos países de la región, incluida Colombia, carecen de sistemas robustos de monitoreo e indicadores sobre implementación efectiva. Bueno, después de este importante y completo informe que hace la señora Yolanda Barrantes para este programa del día de hoy, presentando a nuestros invitados, además, también pues quisiera presentar a la profesora Carolina, que está acá con nosotros y que, bueno, tenemos la presencia de ellos justamente en el marco de un evento muy importante que tenemos durante esta semana en la Universidad Pedagógica y que tiene que ver justamente con estas políticas antigénero y educación sexual. Entonces, profesora Carolina, cuéntenos un poco cuál es el contexto de este Seminario Internacional sobre Feminismos y Educación Sexual Integral en tiempos de políticas antigénero. Sí, los profes vienen a acompañarnos en ese evento que estaremos desarrollando desde hoy jueves hasta el sábado. Inicialmente tendremos una reunión previa entre las 4 universidades que nos juntamos para hacer este evento, que somos la Pedagógica, los Andes, la Universidad del Bosque y la Universidad de La Salle. Nos unimos más desde los vínculos de amistad, de intereses en común que tenemos, los profes que estamos allí, y nos propusimos convocar este evento para hacer una reflexión académica, pero también para pensarnos la acción política en torno a la relación entre los feminismos y la educación sexual integral en estos tiempos complejos que se nos vienen en Latinoamérica, la situación de Brasil en el gobierno anterior, y la situación preocupante y casi devastadora en la Argentina con el gobierno de Milei. Bueno, entonces saludamos a el profesor Santiago también, que está con nosotros acá. Ya Yolanda planteaba todos los elementos de estudio, sus intereses investigativos alrededor de este tema tan importante que tiene que ver con la educación sexual. Pero también, entonces, saludamos a la profesora Claudia, que viene también de Brasil a acompañarnos y hablarnos también de este interesante tema en el marco de este seminario internacional organizado, como ya lo dice la profesora Carolina, por 4 universidades con un interés particular de plantear un debate abierto, académico, alrededor de esto que está pasando. Entonces arranquemos esta conversación. Profesores, planteemos esto de la educación sexual integral, que ha venido funcionando desde ya hace tal vez casi una década en Argentina. 2 décadas. Sí, Claro, sí. 2006. 2006. Del 2006 para acá, y que tiene una propuesta pues bastante novedosa, de ruptura con las políticas educativas alrededor de la educación sexual, justamente porque supera esos enfoques, digamos, como biológicos o moralistas, preventivistas. Exacto. Claro, sí. Bueno, cuéntanos un poco, Santiago, de qué se trata esto. Bueno, muy buenos días, un gusto compartir el programa. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir la conversación con Claudia, con Carolina, con ustedes. Bueno, efectivamente, en el año 2006 en Argentina logramos tener la Ley de Educación Sexual Integral, le decimos la ESI, casi afectivamente. Efectivamente es una ley que crea algo muy importante, que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que va a ser el organismo que va a diseñar luego de esa ley diferentes orientaciones para cada una de las materias. La integralidad tiene que ver con eso.
De hecho, es un significante que nos interesa mucho, justamente porque nos parece que hace una interrupción a las tradiciones, digamos, más clásicas, digamos, ¿no? Al enfoque médico-biológico, al enfoque únicamente centrado en la genitalidad, en los cuidados, aspectos que yo quiero decir que siguen siendo fundamentales. Recién en la cortina estaban los datos de las ITS aquí en Colombia y en Argentina también. Son aspectos que hay que seguir profundizando, pero la idea de la integralidad pretende abrir la noción de sexualidad, justamente a dejar de pensarla como una dimensión biológica únicamente, o del orden de la reproducción o del orden de las enfermedades, sino justamente, bueno, pensar que la sexualidad también implica la articulación de elementos identitarios, elementos psicológicos, elementos sociales, políticos, económicos. Es decir, que es un término, la sexualidad, de hecho, que se ha ido ampliando. Y la educación sexual integral, justamente, algo importante que no dije, vuelve obligatoria esta política desde el nivel inicial, con los más chiquitos en los jardines de infantes, hasta la formación docente, ¿no? Y tenemos 20 años de experiencia. Las investigaciones de Claudia sobre la cuestión del acceso desigual entre las escuelas creo que también es un espejo para Argentina. Hay provincias que han podido avanzar mucho y hay provincias que quizás no tanto. La influencia religiosa sigue siendo sin duda un factor en nuestros países. Creo que acá hay un punto de unión en los 3 países que estamos aquí sentados. Y bueno, actualmente quizás luego nos meteremos con eso. Esta perspectiva de la integralidad, porque está fundamentada en la perspectiva de género, y ese es el punto más crítico, ¿no? Quizás nadie va a estar en contra de la idea de la educación integral. Suena bien, suena lindo, nadie va a estar en contra de eso. La palabra sexual y la palabra género parece que es, evidentemente, para algunos sectores conservadores un problema o un peligro. Bueno, muy, muy interesante este abrebocas que nos plantea el profesor Santiago. Claudia, cuéntanos, por favor, en Brasil, ¿cómo ha funcionado también esto? Digamos, cómo también en términos de políticas educativas, cómo se han planteado esa idea de la educación sexual y cómo también, bueno, hay unos avances muy importantes en lógica de materializar propuestas que pues que superen también esos enfoques convencionales o tradicionales que se han venido planteando. Buenos días. Es una alegría estar aquí con vosotros, con Santiago, con Carolina, con todos, y hablando aquí en esta charla. Pero míralo, en Brasil se pasa algo que creo que podemos decir que es un movimiento transnacional. Está en Brasil, pero también aquí, también en Latinoamérica. Empezamos con políticas de género. Nosotros no tenemos algo tan sistemático como en Argentina, pero creo que se puede decir que empezamos en los 2000 más o menos con esta gran cuestión de una educación emancipadora capaz de acoger la diversidad. Y desde entonces, con las luchas, con los movimientos sociales y en nuestro caso con el primer y segundo gobierno Lula, empezamos algo más sistemático, pero no tanto. Yo creo que las políticas educativas de género, raza, territorialidad, las cuestiones indígenas, quilombolas, de las capacidades, quedan todas juntas y caminan por ahí. No fueran tan precisas y sistemáticas con las leyes, pero con una fuerza tan grande que puede formar docentes en la formación continuada y empezamos a comprender que una educación de calidad hay que ser para todos, todas y todes. Si no, ¿qué calidad es esa? Entonces, empezamos así. Pero acontece que ahora tenemos este discurso más conservador, pero siempre lo tuvimos. Siempre fue lucha y siempre fue un proceso. Entonces creo que en Latinoamérica tenemos tiempos históricos distintos, pero la cara de las políticas, la lucha y también
el conservadorismo es muy parecido. Hablamos de colonialidad, hablamos de transfobia, hablamos de capacitismo, hablamos de racismo estructural y sexismo estructural. Entonces, creo que por eso es tan importante un evento como este. Porque tenemos que quedar entre nosotros y nosotras alianzas. Tenemos algo que aprender y enseñar para nosotros aquí. Es muy importante este ejercicio, justamente este esfuerzo de articulación entre universidades, pero también para revisar políticas públicas, maneras como se han organizado otras experiencias en otros países, aprovechando justamente esos gobiernos que le han dado, que han puesto dentro del debate público este tema de la educación para la sexualidad. Y hace un momento Santiago planteaba la necesidad de pensarlo desde un enfoque de género, ¿cierto? Graciela Morgade dice que toda la educación es sexual, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con esta idea de la integralidad, ¿cierto? Sí. ¿Cómo pensar justamente esa idea de que toda educación es sexual para vincularla con todos los escenarios de la vida académica de una persona, pero además la manera como eso también tiene que ver con las relaciones que construye, con ese ecosistema comunicativo que podría ser la escuela, ¿cierto? Que tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las tareas, tiene que ver con las asignaturas. Bueno, ¿cómo se plantea esto? O sea, ¿cómo se materializa la educación sexual integral desde esa perspectiva del género? Del género. Te agradezco mucho la pregunta. Bueno, esa frase de Graciela Morgade que ha tenido mucho sentido tiene que ver con pensar que aún de manera implícita o más explícita, todo el tiempo en la escuela, porque somos sujetos sexuados, porque somos sujetos con identidades, ella dice al cierre de esa definición, todo el tiempo se está negociando lo masculino y lo femenino y siempre hay una tensión allí, ¿no? Y me parece que la educación sexual y la perspectiva de género pretende problematizar las desigualdades, pretende visibilizar sujetos históricamente marginados. Aquí se está haciendo referencia a los movimientos y a los grupos sociales, que en buena medida me parece muy interesante esa articulación. Yo creo que son las articulaciones políticas más potentes, es decir, que un currículum no lo haga un ministro de educación en su escritorio, sino que tienen que tener un diálogo, porque esos sujetos luego son los sujetos que están en la escuela. Y no son los sujetos quizás que recibía la escuela moderna, ¿no? Son sujetos que yo pensaba en la palabra identidad, ¿no? Yo no puedo pensar de forma divorciada o desarticulada el derecho a la educación sexual integral y el derecho a la identidad. ¿Cómo es posible que yo vaya a la escuela cuando a mí, por ejemplo, no se me respeta mi forma de vestir, la forma en que yo tengo de nombrarme? ¿Cómo alguien me puede enseñar algo? ¿Cómo se construye la autoridad pedagógica sobre eso? Entonces el enfoque de género, tanto en el campo académico, las investigaciones de Claudia son muy claras en este punto, justamente, bueno, es una categoría que ha servido a las ciencias sociales y que es ajena a la escuela. Yo esto quiero también plantearlo, es decir, que la pedagogía ha ido comprendiendo y ha ido articulando sus propias categorías a ese enfoque de género, en donde, otra vez insisto, se pretende justamente cuestionar la desigualdad y pensar un mundo que entre en toditos todos, digamos, ¿no? Es una perspectiva que no pretende homosexualizar a nadie, que no pretende que los niños aprendan a hacer no sé qué cosa, pero bueno, hay sectores justamente que pretenden que nada de esto ocurra. Y por eso, por ejemplo, un movimiento que hace siempre la Iglesia Católica, por ejemplo, es referir más al sexo que al género. Y ese es un movimiento, no es de palabras, es de concepción, ¿no? Y porque del género no entendemos una asignación directa o una relación directa entre la genitalidad y la identidad de género y la orientación del deseo. ¿Y cómo pensamos esto en la escuela? Bueno, lo pensamos justamente para pensar, por ejemplo, si en la materia que yo enseño, filosofía, historia, ¿hay algún rasgo de género si siempre me enseñan filósofos varones? O los teoremas de matemática que también siempre... Bueno, ahora hay trabajos de filosofía que están justamente visibilizando a mujeres que estuvieron en la filosofía totalmente invisibilizadas.
el lugar de las mujeres en los procesos políticos. La historia sigue siendo muy masculina, son los hombres de la patria y esta historia escolar que es una historia política. Y bueno, y por eso la ESI desde la perspectiva de género también interpela el currículum, ¿no? Volviendo también a la expresión de Graciela Morgade. Interpela el currículum para justamente poder ver cuánta tradición y cuántos sesgos sexistas todavía arrastramos de alguna manera en las formas en que enseñamos. No nos olvidemos que la escuela es una forma de autorizar aquello que ocurre afuera de la escuela, es decir, es una forma de mostrar lo que pasa en el mundo. Desde la ESI, y agrego algo más, además del enfoque de género, es un enfoque, es una perspectiva que también articula hacia los derechos humanos, digamos, ¿no? En Argentina hemos tenido la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, más recientemente la interrupción voluntaria del embarazo, una ley en contra de las violencias de las mujeres, una ley que pretende eliminar la trata de personas, y hay muchas leyes más. Hoy está eso siendo comprometido, ya no porque no está en las leyes, sino porque hay un desfinanciamiento del gobierno libertario. Las leyes están ahí, no puedo decir que han eliminado, pero sabemos que las leyes luego se traducen en políticas públicas, ¿sí? De financiamiento concreto. La formación docente es una inversión que hacen los estados, y es justamente, bueno, de hecho hace poco escuchaba al secretario de Educación que decía, la ley de ESI sigue ahí, nadie la tocó, o sea, claro, pero si no hay formación docente, no hay producción de materiales, en las escuelas no pasa nada, las leyes siguen siendo una letra muy linda si eso después no se traduce en políticas educativas concretas, sobre todo de la formación docente. Ya no pensando por nosotros, por los chicos y las chicas. Claro, ya vamos a tocar ese tema, pero entonces también en términos de esta discusión también que nos plantea Claudia, yo quisiera que Carolina nos contara un poco también desde las intenciones de este encuentro, de este evento académico que se está desarrollando, el lugar, digamos como la intención más bien, de vincular a otros sectores también acá, tal como lo planteaba Claudia. Esto no se hace solamente desde la academia, no se piensa solamente desde las oficinas de los políticos o de quienes hacen las políticas públicas. Eso tiene que metérsele desde el movimiento social, de la gente que puede materializar justamente todas estas propuestas. ¿Cuál es la intención también alrededor, en perspectiva, de este evento académico que estamos desarrollando? Bueno, la intención es precisamente sentarnos a conversar, a dialogar entre ya las entidades que, digamos, están pensándose esto, toman las decisiones. Tenemos en uno de los paneles va a estar alguien del Ministerio de Educación, por ejemplo, así como, bueno, ¿cómo están pensando esto? ¿Esto cómo lo vamos a traducir en acciones concretas en las escuelas, con los profes, con la formación de profes? Como que podamos conversar un poco también. Estamos en un gobierno que digamos que habilita estos discursos y estas apuestas. Un poco también preguntarles, bueno, ¿qué se ha podido hacer desde esas instancias? Concreto, digamos, no lo quiero encasillar en una rendición de cuentas, pero un poco sí, ¿qué ha pasado acá? Y también establecer diálogos con algunas organizaciones sociales. Eso es algo que yo quería preguntarles justamente a nuestros invitados, porque resulta que somos muchas quienes estamos interesados en este tema, que hacemos cosas desde nuestros lugares de trabajo, de activismo, de compromiso. Mucha gente acá en Colombia, somos varias quienes estamos interesados en esto, pero es muy difícil articular. Es como si cada organización tuviera su agenda y estuviera haciendo como su trabajo de incidencia, pero estamos como dispersos. Creo, no sé si esto también estoy hablando más desde el deseo que de lo que sí sucede. Creo que entre academias nos podemos articular más. No en vano fuimos 4 universidades las que arrancamos con esto, pero esa comunicación, esa articulación con las organizaciones sociales, yo percibo que nos está costando un poco. Ahí en el grupo de quienes estamos organizando esto tenemos algunas hipótesis, ¿no? Como en Colombia el tema del conflicto armado nos roba todo el tiempo, capacidad, termina volviéndose una prioridad, y eso quizás no nos da tiempo para articularnos. La incidencia es un ejercicio que se ha vuelto un poco más de la organización en su espacio más individual, más
más independiente pues de otros, y bueno, otras cosas que estamos pensando allí. Entonces, un poco la intención, volviendo a tu pregunta, es, bueno, conversemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos para qué ponemos en este trabajo de poner este tema en el centro? ¿Cuántas redes de maestros están, por ejemplo, haciendo cosas y cómo empezamos a articularnos, a hacer cosas juntos, a abrir más espacios, a hacer una agenda de incidencia en este momento que se acerca de las elecciones? Bueno, un poco eso, revisar ese mapa de cómo estamos hoy, qué podemos hacer, quién quiere estar y qué ponemos para esto. Sí, si bien en la pieza de contexto que sonaba al principio del programa, había también unos elementos históricos de cómo las políticas públicas de educación sexual en Colombia han venido tejiendo unas relaciones, dando unas puntadas de para dónde avanzar. Creo que todavía, o la sensación general en la opinión pública, es que sigue siendo incipiente esa discusión en nuestro país, ¿cierto? ¿Cómo construir? Estás más vinculada en términos del análisis justamente de la manera como se producen estas políticas públicas y cómo esa perspectiva de género está ahí puesta y en definitiva dando una línea particular para que eso de alguna manera pueda trascender las discusiones que históricamente ha tenido la educación sexual. ¿Cómo ir posicionando también desde allí? Y recojo un poco la pregunta de Carolina. Bueno, ¿cómo desde las experiencias de ustedes, Santiago, Claudia, cómo han venido tejiendo esos lazos con el movimiento social para que esto cobre vida también desde las organizaciones y desde la gente que está haciendo cosas en los territorios? Bien, una pregunta de millones. ¡Ay, por Dios! Estoy de acuerdo con Claudia. Sí, míralo, Santiago ya lo dijo casi todo, pero yo creo que, no hablando de gobiernos, pero de Estado, ¿sí? Podemos decir en Latinoamérica, que tenemos un Estado que cambia desde puntos históricos, con sus gobiernos distintos. Ahora Milei, anteayer Bolsonaro en Brasil. Entonces, ¿qué cambia? Pero nuestro Estado es un Estado de la necropolítica. Es un Estado que, vamos a decir, mata. Hay algo sistemático para matar y hay otra cosa más sutil, que es dejar morir. Tenemos todavía hoy día políticas que dejan morir. Cuando queda en la ley, pero la ley no está viva, se deja morir. Cuando se piensa que el silencio saca el género de la educación, se deja morir. Porque eso que ha dicho mi querida Graciela Morgade es tan verdadero, porque nosotros somos todo eso. Somos género, somos sexo, somos raza, somos todo eso. Y si se decía, no se saca, se queda con lo peor de eso. Entonces, por ejemplo, se silencia el género, la educación sexual de las políticas. No vamos a hablar, no vamos a formar, no vamos a invertir. ¿Qué queda? Queda el silencio. ¿Qué es el silencio? Es el acoso, es la violencia sexual, es la masculinidad en la ciencia, es no tener nombre social, es dejar morir, ¿percebe? Es algo que si yo no quiero tratar, tapo mis ojos, queda ahí. Lo mismo queda, no se saca. Entonces, nosotros hoy tenemos la gana de hacer algo. Y hacer algo para mí
voy a hablar muchísimo de eso por la noche. Es se meter en la disputa. ¿Cómo? No lo sé, es la pregunta de millones. Pero, ¿qué sé? Sé que nosotros metemos el género y todo más en las políticas con luchas, con dificultades. Y hoy día tenemos movimientos ultraconservadores, neopentecostales, que aprenderan a hacer lo mismo. Ellos también tienen movimientos sociales, también hacen alianzas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer alianzas por la resistencia. Y para mí lo más difícil es que para eso tenemos que hacer consensos. No hay como hacer otra cosa, porque hay que quitar todo que no concordamos, porque si quedamos ahí, quedamos en un lío tan grande y histórico que no vamos a salir jamás. Entonces, yo hoy quedo en una cosa más o menos así. Una educación emancipatoria, una educación acogedora. ¿Y eso va a homosexualizar los niños y las niñas? No, eso va a ayudar la maestra a ver si está sufriendo acoso, si está sufriendo violencia, si está muy triste o depresivo porque ve su papá pegar su mamá. Entonces, porque está metido en la internet con cosas de violencia sexual. Nosotros ahora en Brasil fue necesario un influencer para que el Congreso pudiera decir, no, vamos a pensar una ley de protección en la internet, porque allá está el sitio del acoso, de la venta de niños y niñas de imágenes. Y la escuela, claro que sí, puede silenciar con políticas que no forman, porque como docentes van a tratar de todo eso sin formación, sin sueldos necesarios para estudiar, para quedar en las escuelas, para tener tiempo de conocer sus niños y niñas. Si no hacemos eso, la escuela pierde su función de ir más allá de la familia. El discurso conservador habla de la familia como si fuera un paraíso en la tierra. Y lo sabemos que no lo es. No lo es. Entonces eso es. Hacer alianzas. Construir puentes y no murallas. Me parece muy, muy importante esto que has planteado en términos justamente de la construcción de unos elementos que permitan dar las luchas, ¿no? Es decir, esto no se ha ganado por la dádiva de algún gobierno que ha dicho, bueno, esto hay que ponerlo ahí, sino que ha sido justamente las discusiones de los sectores educativos, de las mujeres, del movimiento social, que se piensa el tema de la educación sexual, quien ha podido vincular estas discusiones dentro de la agenda política y de la agenda pública. Hay una cosa que se ha mencionado de manera así en varios momentos de esta conversación y que no quiero pasar por alto. Tenemos 5 minuticos tal vez ya para cerrar el programa, pero quisiera proponerles esto y es, claro, acá el tema de las cartillas homosexualizadoras durante el gobierno de Santos fue una de las grandes discusiones alrededor de una ideología de género, ¿cierto? Que
que se impuso justamente en un momento donde en ese entonces Gina Parodi era la ministra de Educación y lanza toda una propuesta alrededor también de poner la educación sexual en el centro de los procesos educativos de las escuelas. Y en una coyuntura particular que era la refrendación del acuerdo de paz con las FARC, que fue utilizado por los sectores conservadores y por las derechas para neutralizar justamente el plebiscito. En Argentina sé que en este momento el gobierno de Javier Milei, pues ya decía Santiago, no ha quitado la política pública, pero no la deja materializar, ¿cierto? Y en Brasil también ha habido unos movimientos de estas derechas autoritarias que se han planteado bloquear todas las posibilidades y todas las ganancias que ha tenido el movimiento social justamente en esas luchas. ¿Cómo ven ustedes ese panorama y cómo salvaguardar esto acá en estos 5 minuticos que nos quedan? Bien. Bueno, la intervención anterior de Claudia yo ascribo y acuerdo totalmente en la articulación, aún con, entre grupos y movimientos que quizás no estemos del todo de acuerdo. Ya ahí pensaba Claudia y colegas, ¿qué derechos humanos nos unen? Quizás esa pueda ser una puerta de entrada. ¿Cuáles son los derechos que entre toda la diversidad, Carolina también lo planteaba, la complejidad y por supuesto, cada momento tiene su agenda, cada gobierno tiene su agenda, eso. Y sabemos hoy por hoy que evitar el conflicto no nos lleva a ningún lado. ¿Cómo consensuar, parafraseo lo que decía Claudia, cómo consensuar en qué derechos humanos nos unimos y nos podemos abrazar? Me parece, yo lo quiero plantear también mañana en mi intervención, hay que empezar entonces en países quizás como en Colombia, en donde no hay una ley de educación sexual, empezar a armar un frente nacional, un frente que realmente, o una red nacional que pueda empezar a empujar por leyes educativas o por leyes que aseguren derechos que quizás todavía no están asegurados. Tú nos preguntabas sobre el contexto actual. Aclaro rápidamente. Sí, efectivamente, el gobierno de Javier Milei todavía no ha quitado la ley de ESI, pero si me dejan listar simplemente, ha eliminado el Ministerio de la Mujer y de las diversidades, modificó por decreto la ley de identidad de género, no la prohibió, pero la modificó prohibiendo las terapias o intervenciones de cambio de género, es decir, negando la identidad de género, que es un derecho humano fundamental. Sacó a la Argentina de las ayudas internacionales para combatir la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Eliminó las jornadas de Educar en Igualdad, que eran unas jornadas que por ley una vez por año, por esto que traía Claudia, cómo poder pensar las violencias al interior de la escuela. El plan ENIA, que fue el plan más importante que tuvimos de prevención del embarazo adolescente no intencionado, que tuvo muy buenos resultados. Vos también, colega, traías esta noción que para las derechas es el significante de lo que ellos llaman la batalla cultural, esto de la ideología de género. Simplemente una nota al pie histórica. Esto es un constructo, digamos, que nace del Vaticano en el 97, en términos públicos. Joseph Ratzinger es el primero que lo pone en el tapete, porque claro, ante el avance del feminismo de los 70, de los 80, las religiones van a ser sus propios intelectuales orgánicos que van justamente a luchar contra esto. Los estudios de religión y sociedad han dado ávida cuenta de cómo ante el avance de derechos siempre viene una ola reaccionaria. Quizás Brasil también lo podemos tomar como ejemplo. ¿Cómo se materializa eso? El movimiento, por ejemplo, Claudia también traía la cuestión transnacional. Con mis hijos no te metas, con los chicos no. Y otra vez, la familia, los niños, la inocencia como el estandarte, ¿no? Que pareciera que esta gente loca del género viene acá a destruir todo. No, en realidad lo que queremos es que la gente sea más libre y más feliz y que la identidad no sea un corset para todo el mundo, ¿sí? Y que la escuela y que cualquier lugar público y privado sea habitable por todo el mundo. También quiero referenciar esto. Claudia también traía la dimensión de Internet. Hoy en día, en este siglo XXI, no podemos seguir pensando ningún tipo de educación sexual ni política por fuera de la lógica digital, porque ahí se produce la sexualidad, porque ahí se producen también las normas del género. Ya hay estudios hace 40 años que indican que la pedagogía de la sexualidad globalmente más difundida es la pornografía. Podemos también luego abrir esa discusión. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter en la vida digital?
Eso lo tenemos que tener entre los países compartidos. Yo invito a que lo tengamos en las agendas. Paso palabra. Bueno, vamos a cerrar este programa. Ya nos toca ir cerrando Calentando la Palabra, pero no quiero hacerlo sin agradecerles a Claudia, a Carolina, a Santiago que están acá, de una palabrita ahí ya de un minutico cada uno para poder cerrar, despedir. Claudia, por favor. Así, míralo, yo pienso que sí, que es posible hacer una educación emancipatoria en la lucha por una educación democrática y una sociedad democrática. ¿Cómo nosotros entendemos esa democracia? Una democracia antirracista, antipatriarcal, anti-LGBT-fóbica, anticapacitista y que pueda contraponerse a la desigualdad. Eso es un gran consenso. Entonces, creo que ahí está, construir puentes con todos, todas y todes en esta dirección. Y creo que este encuentro de hoy, mañana, será precioso para esto. Cerramos, Santiago. Creo que también un desafío, lo dejo planteado, y que creo que también es una misión política, pedagógica, pero profundamente política sobre todo, es los que participamos aquí ya estamos convencidos de ciertas cosas. Tenemos que pensar en términos de generar alianzas para ir a la gente que le preocupa el género, ver con las familias por qué la palabra sexualidad o la palabra género es tan peligrosa. Me sale la palabra convencer, quizás no sea lo más prolijo en términos políticos, pero digo, cómo articular a sectores que quizás no estén todavía aquí con nosotros, pero que evidentemente tenemos que seguir extendiendo, digamos, ¿no? Lo que me preocupa a veces es el efecto endogámico que pueden tener estas cuestiones en la academia, en las organizaciones civiles. Carolina planteaba esa tensión. Entonces, bueno, ahí hay un desafío. Esperemos que en el evento lo podamos discutir y ver ahí qué podemos hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.